Francisco de Asís Romero. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Francisco Muy es, bien, fantásticamente. Francisco es asesor financiero, es autor de un libro que se llama Sé educado con tu dinero, que yo lo descubrí hace relativamente poco, lo compré y me lo leí enseguida. Entonces dije, vamos a invitar también a Francisco porque si uno lee el libro, tiene claro que Francisco también ha leído a muchísimos autores financieros, ¿verdad? ¿Qué Efectivamente, quieres transmitir efectivamente. con el libro, Francisco? Bueno, pues básicamente yo escribí el libro un poco por tres cuestiones muy rápidas que te comento. En principio, bueno, yo soy filósofo, aparte de asesor financiero, soy agente financiero en Caser, asesores financieros, y soy filósofo de profesión, de formación académica. Entonces, a mí hay una cosa que me parece fundamental, que es que tenemos que dejar que las palabras de la educación financiera entren en nuestro mundo por una cosa que decía Wittgenstein. Es decir, que estamos hablando de libros de educación financiera, pero quizá es interesante irse a la filosofía. Wittgenstein tiene un libro que se llama Tractatus Logico Philosophicus y en la proposición 5.6 dice, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. A mí me parece que eso es como si tuviéramos que buscar el primer coach financiero de la historia moderna, yo cogería a Wittgenstein, ¿no? ¿Y por qué? Porque esto significa que nos pasan las cosas que nos pasan porque nos las contamos como nos las contamos. Es decir, que si conseguimos abrir la mente a lo que la educación financiera tiene que decirnos, vamos a cambiar completamente nuestra vida. Esto es un mensaje de Wittgenstein que a mí me parece muy interesante. Luego, también me parece muy interesante Chesterton, que dice que, entre otras muchas cosas, dice que una sociedad está en decadencia cuando el sentido común se vuelve poco común. Y es que la educación financiera al final no deja de ser más que sentido común. Lo que nos decían nuestros padres, lo que han hecho nuestros abuelos. Por eso el libro que escribí es un poco también homenaje a ellos, ¿no? A la sabiduría tradicional también en finanzas, ¿no? La educación financiera primero es educación. Entonces tenemos que saber transmitir a los jóvenes, a las nuevas generaciones, pues esos valores que tenemos en el inconsciente colectivo, pero que de alguna manera se están perdiendo o que tenemos que volver a recordar. Y por último, citaría también a otro filósofo, a Ortega, que decía, creo que fue en las Meditaciones del Quijote, allá por 1914, que la claridad es la cortesía del filósofo. Y yo quería escribir este libro también un poco por cortesía con las personas que se acercan a este mundo, porque creo que hay un excesivo tecnicismo o un excesivo ruido, también un poco por los medios de comunicación, y una mezcla entre estrategias, visiones de la jugada, que llevan a confundir a la gente. Entonces, mi idea escribiendo este libro de Ser educado con tu dinero, era un poco hacer no sé, servir un poco de espejo financiero o de toma de conciencia para las personas que se acercan por primera vez a este mundo y que les sirviera, es un libro más estratégico que táctico, no te dice qué es lo que tienes que hacer, pero sí que te pone en tu lugar. Te ayuda a decir, oye, ¿dónde estoy y a dónde puedo llegar? Y creo que en eso pues hemos dado en el clavo, ¿no? Oye, elígeme tu libro o tus dos libros de finanzas que más te han inspirado. Bueno, yo tengo un montón, pero ya habéis comentado todos los que se refieren a las finanzas conductuales, pero yo diría, obviamente, Padre Rico, Padre Pobre, El hombre más rico de Babilonia, Un paseo aleatorio por Wall Street de Barton Malkiel, Un paso por delante de Wall Street de Peter Lynch, La guía para invertir a largo plazo de Jeremy Siegel, El cisne negro de Taleb, que habéis comentado también un poquito al respecto de él. Incluso iría más allá y diría que es muy interesante el de la geometría fractal y finanzas de Benoit Mandelbrot, que es un poco inspira a Taleb en los temas del cisne negro. Las narrativas económicas de Robert Shiller, Pensar rápido, pensar despacio de Kahneman. Lo que el dinero no puede comprar, que también es un libro muy interesante de Michael Sandel, que es otro filósofo comunitarista. Y un montón, ¿no? El de Natch o Un pequeño empujón de Richard Thaler, La gran apuesta incluso de Michael Lewis, Crash de Alan Tusk, el de Principios de Ray Dalio. Que te he dicho uno o dos, Francisco, y me has dado 27. Tienes que elegir, que esto es difícil, pero hay que elegir. Uno o dos, ¿cuál dirías? Fíjate, Padre Rico, Padre Pobre, que es uno de los que has comentado. Estábamos justo antes, Domingo y yo, comentando que tiene sus detractores. Y Domingo no es A de mí no los... me gusta, a mí de los superclásicos, de los que aparecen en todas las listas, es el que yo nunca lo meto, porque
tiene ideas interesantes, pero tiene una forma de explicarlo. Yo creo que a mí es que me cayó un poco mal el autor, que me parecía un punto pretencioso en algunos momentos y no sé, le cogí con un poco de antipatía y no Yo es, lo, es de los sí, super clásicos el que nunca está en mis listas, lo reconozco. yo lo menciono en mi libro, como hay un capítulo que pongo deberes para leer libros en concreto de estos temas, y menciono este y efectivamente digo, hay que separar el tono excesivamente, no sé, hipermotivado de training, como de spinning, de gimnasio yankee, ¿no? Que hay que quitarle un poco todo eso, ¿no? Pero si le quitas eso y te quedas un poco con el mensaje y con ese espíritu emprendedor que hemos tenido todos cuando éramos pequeños, de buscar un poco hacerse dueños del propio destino, ¿no? Yo creo que la idea que transmite ahí Kiyosaki lo hace a su modo, pero creo que en el fondo es una idea muy, muy interesante. Mm. Bueno, Y si me tuviera que quedar con alguno, sí. pues quizá el de Kahneman me ha resultado muy, muy esclarecedor. Ok, pues Pensar rápido, pensar Francisco, despacio. Francisco de Asís, agradecemos un montón que hayas estado, porque sabemos que tienes ahora que irte a dar una conferencia y hemos Sí, hecho ahí de una manera que pudieras entrar rápidamente. Yo me lo leí, es interesante para quien se está iniciando. Sé educado con tu dinero, el libro que ha escrito Francisco. Así que muchísimas gracias por estar con muchísimas nosotros, gracias Francisco. Un a saludo. vosotros.